生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 21 al 25. Antes de dirigirse a Windmill Village, Byakuya hizo arreglos para que Koby fuera a Squall Island para encontrar al Capitán Vaughan para que éste pudiera enseñarle bien. Esto también cumplió el sueño de Koby de convertirse en marine. Después de todo, Byakuya tenía demasiados secretos, lo que dificultaba que Koby lo siguiera. Después de lidiar con estos asuntos diversos, Byakuya llevó a Demonio 1 y Demonio 2 a la villa del Molino de Viento. En Windmill Village, los tres encontraron rápidamente la taberna a la que Luffy suele ir, propiedad de Makino. «Caballeros, ¿qué bebida desean?» En cuanto entraron, Makino se acercó y les preguntó con cariño. Cuando Byakuya vio a Makino, sintió una acogedora sensación de afinidad. Con un uniforme de trabajo impecable, cabello verde oscuro, tez clara y ojos grandes y expresivos, Makino acortaba en gran medida la distancia entre las personas. Además, Makino era bondadosa y gentil, lo que la convertía en la candidata perfecta para esposa. Al ver que Byakuya permaneció en silencio durante un largo tiempo, Makino lo miró y encontró a Byakuya mirándola abiertamente. Su rostro se puso rojo involuntariamente, y sintiendo que sus mejillas se calentaban, bajó la cabeza y volvió a preguntar suavemente. Al escuchar la pregunta de Makino, Byakuya sonrió y dijo: «Lo siento, me perdí en mis pensamientos. Tomaré la bebida especial de tu bar». Makino, al ver la sonrisa de Byakuya, se sonrojó aún más, y sus orejas se enrojecieron ligeramente. Lo reconoció en voz baja y se apresuró a buscar las bebidas. Al ver la linda y nerviosa apariencia de Makino, Byakuya rió levemente. «Ser guapo de hecho te hace popular en todas partes». Si fuera un hombre feo el que estuviera mirando a Makino en este momento, aunque Makino no se enojaría debido a su personalidad, tampoco se sonrojaría así. Makino colocó las bebidas en la mesa frente a Byakuya y luego regresó al mostrador para limpiar los vasos. Cada vez que Makino sin darse cuenta miraba hacia arriba y veía a Byakuya sonriéndole, sentía que su corazón se agitaba. Varias veces casi dejó caer el vaso que estaba limpiando. El aura misteriosa que emanaba de Byakuya hizo que la gente se sumergiera en ella sin saberlo. Justo cuando Makino estaba perdida en sus pensamientos, una voz magnética de repente sonó a su lado: «Jefa, sus bebidas están muy buenas. ¿Me puede dar otra?» Sobresaltada por la repentina voz mientras estaba perdida en sus pensamientos, Makino inconscientemente aflojó su agarre y el vaso se le resbaló de la mano, casi cayendo al suelo. Makino exclamó: «¡El vaso!», intentando alcanzarlo. Pero en ese momento, su mente ya era un caos y sus acciones se volvieron torpes. En lugar de atrapar el cristal, resbaló y cayó hacia atrás. Sin dudarlo, Byakuya dio un paso hacia adelante, su mano derecha rodeó la esbelta cintura de Makino mientras su mano izquierda atrapó el vaso que caía. En ese momento, una voz inusualmente atrevida salió de la puerta. «Makino, sírvenos las bebidas habituales». Un grupo de individuos vestidos de manera extraña entró en fila india desde la puerta y parecían muy familiarizados con la taberna. Sin embargo, al ver a Byakuya abrazando a Makino, la escena de repente se calmó. Después de que Makino se puso de pie, Byakuya retiró su mano y examinó al grupo de personas que tenía delante. Con cabello rojo y solo su brazo derecho restante, empuñando una espada larga en su cintura, una figura tan distintiva sería reconocida por cualquiera que hubiera visto One Piece. Uno de los 4 emperadores, Shanks el pelirrojo, acompañado por algunos oficiales de los piratas pelirrojos como Ben Beckman, Yasop, Lucky Rose y otros. Maldita sea, coquetear con Makino delante de Shanks el pelirrojo. Este nivel de audacia es probablemente único incluso en el mundo pirata. Mientras Byakuya observaba a Shanks, Shanks también estaba evaluando a Byakuya, encontrando a este joven algo inescrutable. Cuando Shanks notó el cambio en la expresión de Byakuya, reflexionó.
¿Me reconoce este niño? No debería ser de este pueblo, ¿verdad? El rostro de Makino se puso escarlata, susurrando su agradecimiento a Byakuya antes de servir bebidas a Shanks y su tripulación. Byakuya regresó a su asiento para seguir bebiendo, sintiéndose algo decepcionado, parecía que este plan había fallado nuevamente. Por supuesto, se sorprendió al ver a Redirect Shanks aquí, se suponía que estaba en el nuevo mundo manteniendo sus territorios. Ahora el problema es que una cosa era coquetear con Makino frente a Shanks, pero si al matar al todavía inexperto Luffy frente a él, eso probablemente sería muy problemático. Lucky Rocks levantó su vaso y lo bebió de un trago antes de burlarse. Jajaja, el capitán fue rechazado en el amor, viendo a Makino siendo coqueteada por alguien más, qué perdedor. Shanks se defendió, ¿quién dijo que me rechazaron en el amor? Le pregunté a Makino, y todo lo que pasó fue un accidente. ¿Accidente? Capitán, no puede dejar de engañarse. Makino se puso rojo como un tomate hace un momento, y usted actúa como si no lo hubiera visto. Piérdete, dije que fue un accidente. Jajaja, se está enojando, Lucky Rocks y los demás se rieron burlonamente de Shanks, golpeándolo justo donde le dolía. Estas bromas burlonas entre los compañeros de tripulación y el capitán eran una cultura empresarial única de los piratas pelirrojos. En ese momento, una voz sorprendida resonó desde la puerta de la taberna. Shanks. Una figura irrumpió en la taberna, llegó al lado de Shanks y exclamó. Shanks, ahora que has vuelto, ¿me vas a contar algunas historias de piratas? Shanks miró a la persona que estaba a su lado y sonrió. Luffy, has crecido bastante durante este tiempo. Por supuesto. Ben Beckman se rió entre dientes y preguntó. Luffy, ya casi eres un adulto, ¿no? Luffy comentó casualmente. Sí, todavía me queda 1 año y medio. El día que sea mayor de edad, zarparé. Seré el hombre que se convierte en el rey pirata. Las palabras de Luffy estaban llenas de confianza como si convertirse en el rey pirata fuera algo que estaba destinado a lograr. Luffy, Shanks y los demás se conocían desde hacía muchos años y charlaban animadamente. Entonces este es Luffy. Al verlo justo frente a él, Byakuya sintió una punzada en el corazón, como el arañazo de un gato. A los ojos de Byakuya, Luffy ya no era solo una persona sino una fuente inagotable de poder mundial. Como el elegido del mundo pirata, la figura central del rey pirata, casi todas las tramas giran en torno a él. Si lo mataran, Byakuya calculó que podría ganar al menos 100.000 unidades de poder mundial, tal vez incluso aumentar directamente la tasa de fusión a más del 50%. Desafortunadamente, con Shanks aquí, tales pensamientos eran simplemente imposibles de realizar. Realmente Luffy era digno de ser el protagonista. Hace apenas unos días, cuando Byakuya llegó a la villa del Molino de Viento, tuvo que regresar con las manos vacías debido a la presencia de Garp. Justo cuando Garp se fue y Byakuya llegó a la aldea, Shanks apareció, frustrando los planes de Byakuya una vez más. Byakuya no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Parecía que el dios o la armadura de la trama lo estaban protegiendo después de todo. Iba dirigido a mí. ¿Cómo desapareció? ¿Acaso la sensación que acabo de percibir fue una ilusión? Shanks sintió de repente una leve intención asesina. Aunque desapareció rápidamente, aún le llamó la atención. Justo cuando Shanks estaba desconcertado, Ben Beckman frunció el ceño y le dio un codazo sutil. Como vicecapitán y francotirador de los piratas del cabello rojo, los sentidos de Beckman también eran muy agudos. Acababa de sentir esa intención asesina. Shanks y Beckman intercambiaron una mirada, confirmando que el sentimiento que tenían en ese momento no era una ilusión. Shanks mantuvo la compostura y preguntó en voz baja. ¿Quién crees que quiere ir tras nosotros? Beckman negó con la cabeza, indicando que él tampoco lo sabía. El instinto asesino se disipó demasiado rápido, y en medio de todo el ruido, no habían prestado mucha atención. Yo tampoco estoy muy seguro, pero esos 3 tipos parecen sospechosos, señaló Shanks en dirección a Byakuya y sus compañeros. Tras el gesto de Shanks, Beckman se rió entre dientes y dijo.
Capitán, ¿está seguro de que no está buscando pelea con él porque se llevó a Marquino? Shanks replicó. Bueno, te dije que fue un accidente. Además, ¿de verdad soy tan mezquino? Tras burlarse de Shanks, Beckman volvió a adoptar una expresión seria. ¿Por qué crees que le pasa algo? Shanks respondió. Siento que ese chico es un poco extraño. Antes, parecía que me reconocía por su mirada. Sabes, soy uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo. La gente común se muere de miedo solo con escuchar mi nombre, pero ese chico me reconoció y aún así permaneció tan tranquilo, bebiendo tranquilamente allí. Al escuchar las palabras de Shanks, Beckman también sintió que el chico estaba un poco desorientado. Si no estás seguro, le haré una prueba. Beckman aconsejó. Esa es una forma de hacerlo, pero ten cuidado de no usar demasiado poder. Garp aún no sabe que estamos en la Villa del Molino. Si ese viejo se entera, tendremos problemas. Aunque los piratas del cabello rojo no le tenían miedo a Garp, tampoco querían provocar a un oponente tan fuerte. Después de todo, ser el objetivo de un oponente tan poderoso sería problemático. En el 1 contra 1, Garp no teme pelear con Shanks. Después de terminar su bebida, Byakuya estaba a punto de irse cuando vio a Shanks acercándose con una copa de vino en la mano. Se dio cuenta de que probablemente no podría irse ahora. No esperaba que Shanks fuera tan consciente de su intención de matar. Solo había revelado un rastro, pero Shanks lo había notado. Sin embargo, era inevitable. En el último medio mes, más de 10 tripulaciones piratas habían sido aniquiladas por Byakuya. Al tratar con tanta gente, el control de Byakuya sobre su intención de matar naturalmente no era tan preciso como antes. Le tomaría un tiempo asentarse. Desde que lo habían descubierto, solo podía encontrar una manera de lidiar con ello. El aura que emanaba de Shanks era muy común, como la de cualquier persona promedio, lo que hacía imposible notar alguna diferencia en tiempos normales. Si Byakuya no conociera la identidad de Shanks, no habría podido asociarlo con el emperador pirata. Pareces desconocido, amigo mío. No eres de Windmill Village, ¿verdad? Bien, acabo de llegar a Windmill Village. Me parece un lugar muy bonito. Byakuya terminó su bebida. El vino es bueno y la casera es guapísima. Me gusta mucho este lugar. No había una relación directa entre Shanks y Marquino, solo algo de buena voluntad, y su interacción previa había sido solo una broma entre compañeros. Pero al escuchar a Byakuya hablar de ello frente a él, Shanks, a pesar de su buen carácter, se sintió un poco molesto. ¿Cuál es tu propósito al venir a la aldea del molino? En sus palabras, Shanks inconscientemente destilaba un toque de Haki del Conquistador. Aunque el aura era débil, era extremadamente espesa. Parecía una hoja solitaria arrojada a una tormenta interminable, dejando que las olas se estrellaran y los vientos rugieran, pero aún flotando en la superficie. Bajo el impacto de esta aura, las mesas y sillas alrededor de Byakuya de repente se agrietaron, y su ropa revoloteó sin viento, pero su expresión permaneció sin cambios. Byakuya no respondió la pregunta de Shanks. Con una expresión tranquila, dijo, en efecto, eres uno de los 4 emperadores. Solo esta aura podría aplastar a mucha gente. Me reconociste después de todo. ¿Quién eres exactamente? Un destello de intención asesina pasó por los ojos de Shanks y la presión liberada desapareció en un instante. Shanks tenía mucha curiosidad sobre la identidad de Byakuya. ¿Era un marine? ¿Un pirata? ¿Una organización especial del gobierno mundial? ¿O alguien del inframundo? Shanks no quería hacer ningún movimiento en el bar de Marquino, ni tampoco quería que la gente de Windmill Village conociera su verdadera identidad. ¿Hablamos afuera? ¡Claro! Byakuya asintió de inmediato. Él tampoco quería quedarse allí. La razón era simple. Había demasiados individuos fuertes allí y, si estallaba una pelea, no sería fácil escapar. Byakuya no era tonto. No creía que su fuerza actual pudiera igualar a la de Shanks. Sin embargo, después de ver a Shanks, una idea audaz surgió en la mente de Byakuya.
Los dos salieron del bar uno al lado del otro y se dirigieron hacia la costa escasamente poblada. Su marcha no afectó al bar, que permaneció animado y bullicioso. Al llegar a la orilla, se quedaron uno frente al otro. ¿Podemos hablar ya? Byakuya miró a Shanks, que estaba listo para atacar en cualquier momento, con una expresión tranquila y dijo: déjame presentarme. Soy Arry, de Organización Nocturna. Byakuya no estaba dispuesto a revelar su verdadero nombre. Cuando estás fuera, usas un alias, eso es solo ser cauteloso. Organización Nocturna. Shanks frunció el ceño, aún más desconcertado. Ese es el nombre de nuestra organización. Nuestra gente está dispersa por todo el mundo. Algunos se encargan de recopilar información, mientras que otros se encargan de venderla. Yo soy uno de los vendedores. ¿Un corredor de información? ¿Cómo es que no he oído hablar de su organización en el Nuevo Mundo? Nuestra organización se fundó recientemente. Naturalmente, figuras importantes como usted no habrían oído hablar de nosotros. Shanks no creyó del todo la explicación de Byakuya y respondió: entonces, viniste a buscarme esta vez porque tienes información para vender. Para alguien como tú, que está en la cima del mundo, naturalmente, eres nuestro mayor comprador. Byakuya podía decir que Shanks todavía no confiaba del todo en él, pero estaba preparado para esta situación. Después de todo, para convertirse en el emperador pirata, además de una fuerza extraordinaria, no se pueden subestimar la astucia y los cálculos. Incluso Kaido, que parece un lunático, tenía muchos planes bajo la manga. Además, fue el único hombre que se convirtió en emperador pirata sin depender de una fruta del diablo. Byakuya se rió entre dientes. Para un cliente especial como usted, Nick le ofrecerá información que usted desconoce como muestra de nuestra sinceridad. ¿Algo que no sé? Bueno, entonces me interesa saberlo. Si resulta que ya he oído esta información antes, o si me desagrada, no saldrás vivo de esta isla hoy. A pesar de la amenaza de Shanks, Byakuya no estaba preocupado porque estaba seguro de que esta información sorprendería a Shanks. Esta información es sobre el antiguo rey pirata, Gold D. Roger. ¿Sabías que Roger tenía un hijo? Las tranquilas palabras de Byakuya cayeron en los oídos de Shanks como un trueno. ¿El capitán Roger tuvo un hijo? Es imposible. Cuando la banda de Roger se disolvió, se entregó un año después. Si tenía un hijo, ¿cómo iba a ignorarlo? Además, después de la ejecución de Roger, los marines registraron la isla Baterilla, donde se encontraba Roger, durante meses y no encontraron rastro del niño. Ni siquiera el gobierno mundial conoce esta información. ¿Crees que te creeré solo porque lo dices? Mencionando a Roger, Shanks sacó su grifo y apuntó a Byakuya. Su intención asesina se reunió pero no se liberó, como si fuera a derribar a Byakuya en el siguiente momento. El cielo, que una vez estuvo despejado, se oscureció instantáneamente, innumerables nubes oscuras oscurecieron el sol y relámpagos de color púrpura oscuro destellaron entre las nubes. La información que vendemos en Nick es verdadera. Envuelto en el haki del conquistador de Shanks, Byakuya mantuvo una fachada de calma en la superficie mientras su mente corría para descubrir cómo escapar ileso si Shanks atacaba. En ese momento, un sonido de notificación sonó en su mente. Felicitaciones, anfitrión, por alcanzar el logro fama en el East Blue, recompensa. 500 puntos. Fuente mundial. La continua matanza de piratas por parte de Byakuya en los últimos días había extendido su nombre por todo el East Blue, logrando inesperadamente uno de los métodos para aumentar los puntos de fuente mundial. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama nivel de fusión. 8% puntos de origen mundial. 645 en ese momento crítico, Byakuya no dudó en absoluto. Ser más fuerte siempre era mejor. Nivel de fusión del 8% al 9%, requiere gastar 280 puntos de fuente mundial. Nivel de fusión del 9% al 10%, requiere gastar 350 puntos de fuente mundial. Felicitaciones, anfitrión, por alcanzar el nivel de fusión 10%, puedes extraer al azar una habilidad especial de una figura poderosa del mundo de One Punch Man. Maldita sea, qué golpe de suerte.
Byakuya estaba encantado. Dibujo completo. Felicitaciones, anfitrión, por obtener la habilidad del rey héroe clase S, Kin Engine Motor Rey. Permite que el corazón del anfitrión lata con fuerza, emitiendo un latido aterrador. Se fortalece al aumentar el nivel de fusión del anfitrión. Me estoy volviendo loco. En un momento tan crucial como este, en lugar de darme una habilidad especial útil, me tiras esta porquería. Al ver a Shanks, que estaba listo para atacar en cualquier momento, Byakuya tuvo que encontrar una solución sobre la marcha. En los negocios se trata de ser amigable. ¿Por qué recurrir a la violencia? En el momento siguiente, activó el motor rey y el corazón de Byakuya comenzó a latir rápidamente. Golpe. 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 El sonido de los latidos de su corazón se hizo más rápido y más fuerte, pero Byakuya mantuvo una mirada tranquila, mirando directamente a los ojos de Shanks llenos de intención asesina. Al escuchar los latidos del corazón, Shanks sintió como si una mano invisible le apretara el corazón, coincidiendo con el ritmo de los latidos del corazón de Byakuya, creando una sensación opresiva. Fue una sensación desconocida para Shanks, y su rostro se sonrojó de forma antinatural y su aura se estancó momentáneamente. Al mismo tiempo, un aura invencible se elevó desde Byakuya, y las nubes en el cielo cambiaron de repente, ondas de sonido invisibles rompieron las nubes negras. El cielo volvió a su estado despejado habitual, con la cálida luz del sol brillando como si las nubes oscuras anteriores nunca hubieran existido. Al presenciar los cambios que se producían ante él, Byakuya estaba emocionado. Maldita sea, no esperaba que el Kin Engine fuera tan poderoso. Era casi como un Haki del Conquistador único. ¿Qué clase de habilidad tan extraña es esta? Mi Haki del Conquistador estaba roto. La expresión de Shanks se oscureció. Aunque no había mostrado su Haki de Conquistador más fuerte hace un momento, a juzgar por el aura que emitía, había pocos en el mar que pudieran atravesarlo. El hecho de que este Harry de Nick pudiera hacerlo le hizo darse cuenta de que esta organización era formidable. Shanks, no te emociones demasiado. Si empiezas algo y atraes al vicealmirante Garp, tú también tendrás problemas. Shanks dijo fríamente. No esperaba que tuvieras tanta fuerza. Byakuya sabía que ahora estaba a salvo y finalmente se relajó. Para hacer negocios con uno de los 4 emperadores, naturalmente, se necesita a alguien formidable. Una vez que te revele toda la información, podrás juzgar su autenticidad tú mismo. Después de presenciar la fuerza de Byakuya, incluso Shanks no estaba seguro del poder de esta organización Noche. Si alguien como Harry frente a él ya era formidable, ¿qué había de los demás miembros de la organización? ¿Acaso su líder no era aún más fuerte? La repentina aparición de una organización tan misteriosa en el mar seguramente causaría revuelo. Al ver que Shanks permaneció en silencio, Byakuya continuó. De hecho, Roger tuvo un hijo antes de su ejecución, pero el niño aún no había nacido. En ese momento, los marines estaban buscando el linaje de Roger en la isla Baterilla. La esposa de Roger, Portgas de Rouge, para evitar que el niño muriera, soportó el embarazo durante 20 meses. Ella solo dio a luz después de que los marines retiraron su búsqueda. Debido a esto, después del nacimiento del niño, Portgas de Rouge estaba demasiado débil, exhausto y falleció. Cuando Byakuya mencionó que la esposa de Roger era Portgas de Rouge, un joven apareció en la mente de Shanks, con un sombrero naranja y algunas pecas en la cara. El nieto de Garp, Portgas de Ace, Shanks comprendió perfectamente la decisión del capitán Roger de confiarle su única sangre a Garp para su crianza. Garp y Roger habían sido viejos rivales amigos que lucharon innumerables batallas juntos. Hace más de 30 años, ambos incluso unieron fuerzas para derrotar a los entonces más fuertes piratas de Rocks. Como resultado, Garp también se ganó el título de héroe marino. Su relación, a la vez enemiga y amistosa, era compleja, pero también sólida. Esta noticia probablemente era cierta en su mayor parte. El humor de Shanks se complicó al darse cuenta que el niño que había visto varias veces antes era la misma sangre del capitán.
Esta vez, cuando llegó, escuchó de Luffy que Ace ya se había hecho a la mar con el sueño de convertirse en el rey de los piratas. El capitán Roger le confió hacia Garp para que lo cuidara, tal vez por confianza y con la esperanza de que Ace se convirtiera en un marine y no siguiera sus pasos. Pero, ¿quién habría pensado que bajo la guía de Garp, Ace se convertiría en un pirata? Byakuya miró la expresión algo melancólica de Shanks y supo que Shanks creía las palabras que había dicho. Ya que has juzgado la veracidad de la información, entonces mi tarea esta vez ha terminado. Si alguna vez necesitas comprar información en el futuro, simplemente difunde la información y busca la organización NIGT. Es natural que alguien venga a usted para ofrecerle un intercambio. Despedida. No muy lejos de Windmill Village, un enorme barco de la marina que ondeaba la bandera de la gaviota navegaba por el mar. La estructura frontal del barco parecía un bulldog un tanto ridículo sosteniendo un hueso en su boca, lo que hacía que todo el barco pareciera bastante extraño. Pero fue precisamente este barco un tanto cómico el que infundió miedo en los corazones de los piratas del Nuevo Mundo. Maldita sea, Sengoku, estoy intentando relajarme y pasar tiempo con mi nieto, y tienes que darme tareas. ¡Qué fastidio! Cuando regrese, me comeré todo el senbei de tu cajón, viejo pedorro. Y ese mocoso de Shanks no es mejor. En lugar de quedarse en el Nuevo Mundo, trae a toda su tripulación a East Blue, arruinándome las vacaciones. Ahora ni siquiera puedo educar bien a mi nieto. Un anciano corpulento, de casi 3 metros de altura, con un sombrero con forma de cabeza de perro, no dejaba de maldecir. Su ayudante, Bogart, observó el comportamiento gruñón del vicealmirante Garp con un dejo de impotencia. Los soldados que los rodeaban fingieron no oír nada, ya que tales incidentes ocurrían al menos 3 o 4 veces por semana. Se habían acostumbrado al comportamiento poco convencional de Garp. Aprovechando un momento de calma en su diatriba, Bogart se acercó apresuradamente y preguntó. Vicealmirante Garp, quizás sea mejor avisar a toda la sucursal de East Blue. Ahora mismo, es más importante buscar a los piratas pelirrojos. Son una de las tripulaciones de los 4 emperadores y han llegado a East Blue más débil. Debe haber una razón. Al oír esto, Garp miró a Bogart y replicó. ¿De qué sirve avisarles? ¿Podrán los marines de las islas de East Blue resistir el ataque de los piratas pelirrojos? Es mejor mantener la situación actual. Notificarles solo los pondrá demasiado nerviosos y causará problemas innecesarios. De hecho, vicealmirante Garp, su perspicacia es profunda, elogió Bogart apresuradamente, tratando de halagarlo. HMPH. Garp se cruzó de brazos, levantó ligeramente la barbilla y pareció bastante satisfecho consigo mismo. No entendía Bogart esta lógica. La entendía mejor que nadie. Con la personalidad poco ortodoxa de Garp, simplemente no le importaba. Por lo general, todas las instrucciones de la marina y los asuntos a bordo eran manejados únicamente por Bogart. Bogart dijo esto solo para evitar que Garp continuara su diatriba. Habían pasado 3 horas, y la boca de Garp no estaba cansada, pero sus oídos sí. Justo cuando ambos estaban conversando, de repente notaron un cambio rápido en el clima a la izquierda. El cielo sin nubes se convirtió instantáneamente en un cielo lleno de nubes oscuras, y dentro de esas nubes sombrías, incluso pudieron ver el feroz trueno. Como ayudante de Garp, Bogart había seguido a Garp durante muchos años. Había presenciado a innumerables individuos poderosos y podía discernir inmediatamente lo que estaba sucediendo. Esto es, el Haki del Conquistador. Provocando este efecto. Ahora, el único hombre que puede liberar el Haki del Conquistador en el East Blue es, sin duda, ese hombre. Uno de los 4 emperadores, Shanks el pelirrojo. Garp miró el cielo sombrío y murmuró. ¿Qué demonios está pasando? Shanks el pelirrojo usó el Haki del Conquistador en el East Blue. Se topó con un enemigo formidable. ¿O hay potencias ocultas en el East Blue? ¿Está Shanks el pelirrojo aquí por ellas? Justo cuando Garp estaba reflexionando, un soldado dio un paso adelante para informar. Vicealmirante Garp, parece que la dirección es hacia Windmill Village. ¿Qué?
¿Dices que los piratas pelirrojos están ahora en la villa del molino? La cara de Garp era de incredulidad. Hace apenas unos días tuvo que acortar sus vacaciones porque recibió la noticia de la aparición de los piratas del pelo rojo en el East Blue. Abandonó Windmill Village para buscar el rastro de los piratas del pelo rojo en el East Blue. Sin embargo, estos últimos días han sido infructuosos, y ahora me estás diciendo que los piratas del pelo rojo están en mi ciudad natal. ¿Qué podría atraer la atención de los piratas pelirrojos de la Villa del Molino? ¿Será que Shanks conoce la verdadera identidad de Ace? Imposible. Solo yo conozco esta información. Entonces, ¿quién más podría ser el objetivo de Shanks? ¿Será Luffy? Al pensar en esto, Garp tuvo una idea. ¿Por qué le resulta tan familiar el sombrero de paja detrás de Luffy? Hay una sensación de déjà vu. ¿Será el sombrero de paja de Roger? Ante esto, Garp recordó de repente una noticia de hacía más de una década. En aquel entonces, después de que Shanks el pelirrojo se fuera al East Blue, inesperadamente perdió su brazo izquierdo. Un 4 emperador perdió un brazo en el East Blue más débil. Esta fue una noticia importante en su momento. A pesar de ello, los piratas del pelo rojo no dieron explicaciones. Junto con la continua fuerza de Shanks el pelirrojo, el asunto quedó sin resolver. Pero desde entonces, cada vez que Garp regresaba a Windmill Village para vacaciones, veía a su nieto Luffy usando un sombrero de paja común. A partir de ese momento, Luffy siguió gritando acerca de convertirse en el rey pirata y zarpar para convertirse en pirata. Esto molestó muchísimo a Garp, quien había estado golpeando a Luffy durante años. Pero por mucho que lo golpeara, Luffy seguía decidido a convertirse en pirata. Esto también frustró muchísimo a Garp. Bueno, hoy por fin encontró la razón. El problema reside en Shanks el pelirrojo. Cada vez que regresa para enseñarle a mi nieto a ser un buen marine, tan pronto como se va, Shanks se acerca y anima a Luffy a convertirse en pirata, difundiendo los beneficios de ser pirata y deshaciendo toda la enseñanza que ha realizado. Shanks lleva 10 años jugando un papel importante. Cuanto más lo pensaba Garp, más claro y más furioso se sentía. Garp rugió furioso. Vayan a toda velocidad hacia la Villa del Molino. Debemos atrapar a los piratas del pelo rojo. Haré que ese maldito Shanks pruebe el poder de mi puño de hierro. Mientras tanto, Byakuya, acompañado por Demon One y Demon Two, ya se dirigía hacia Loguetown. Queda menos de una semana para la fecha límite de la cita, por lo que deberían llegar a tiempo. Si bien su viaje a Windmill Village no logró el objetivo final y casi terminó en un enfrentamiento con Shanks el pelirrojo, para Byakuya, esta misión no fue un fracaso. Originalmente, cuando Byakuya le mencionó la organización nocturna Shanks, fue simplemente algo que inventó en el momento usando su nombre debido a la urgencia de la situación. Sin embargo, después de una reflexión más profunda, podría resultar necesaria la existencia de dicha organización. Como transmigrador, su mayor ventaja, además del sistema, es el conocimiento de la trama almacenada en su mente. El uso hábil de este conocimiento de la trama podría generar una cantidad significativa de poder de la fuente mundial. El surgimiento de la organización nocturna proporciona una fuente razonable para esta información. En el futuro, incluso si convoca a individuos poderosos de otros mundos, puede integrarlos en la organización nocturna. Esto solo aumentará la fama y la fuerza de la organización. Es una situación en la que todos ganan. Cuanto más lo piensa, más se siente Byakuya como un genio. Loguetown, conocida como la ciudad de los comienzos y los finales, está ubicada en el East Blue, cerca de la entrada a Grand Line. A solo un día de la fecha límite, Byakuya se apresuró para llegar a tiempo. Byakuya llegó a la base marina de Loguetown para presentarse y el marine de servicio, mirando sus credenciales, exclamó sorprendido. ¿Byakuya? ¿Eres Byakuya? Sí, ¿no está mi nombre escrito en los documentos? Se rió Byakuya. El marine de servicio continuó escudriñando a Byakuya, incapaz de asociar a la persona refinada y de aspecto gentil que tenía frente a él con el carnicero del East Blue conocido por los piratas. ¿Puedo entrar ahora? Oh, sí, claro.
Al oír las palabras de Byakuya, el marine de servicio se recuperó y rápidamente le entregó los documentos. Con tono de admiración, dijo: «Usted realmente es un ejemplo para nuestros marines». «Como marine, estas son cosas que debería hacer», respondió Byakuya. Byakuya no se consideraba particularmente noble. Cazaba piratas principalmente para obtener el poder de la fuente mundial. Sin embargo, para los soldados de menor rango de la infantería de marina, era diferente. Vieron a alguien como Byakuya, con una fuerza y un potencial considerables, dispuesto a arriesgar su vida para cazar piratas antes de zarpar, reduciendo en gran medida el peligro en el East Blue. En otras palabras, Byakuya, sin saberlo, salvó innumerables vidas de marines, ganándose su admiración. «Capitán Smoker, Byakuya está aquí para informar». Al escuchar el nombre de Byakuya, los ojos del capitán Smoker se iluminaron. Por fin había llegado el momento. Anteriormente, había encontrado el nombre de Byakuya en la lista para el reclutamiento en el campo de entrenamiento de élite marina y pensó que era solo una coincidencia. Sin embargo, después de contactar al capitán Vaughn y confirmar que en la lista estaba efectivamente el famoso Byakuya de East Blue, estaba ansioso por ver qué clase de persona era. «Que Byakuya venga a mí». «Sí, señor». «Olvídalo, iré a buscarlo yo mismo». Mientras Byakuya caminaba por la base marina, se sentía como un panda siendo observado en un zoológico. Ya fueran los marines estacionados en Logeto 1 o los soldados de otras bases de la marina que asistían al campo de entrenamiento de élite, todos querían ver cómo era realmente este hombre, apodado el carnicero por los piratas. Un hombre corpulento le comentó a su compañero: «¿Es este el carnicero Byakuya? No lo parece, ¿verdad? Mira lo que frágil se ve. Siento que podría noquearlo de un puñetazo». «Sí, se ve muy delgado, ¿no? ¿No se suponía que Byakuya era un gigante imponente con músculos por todas partes? ¿Podría ser esto una falsificación?» Al costado, una mujer marina exclamó indignada: «¿Crees que Byakuya es como ustedes, simple, con extremidades desarrolladas y nada más que músculos en su cabeza?» «Sí, si tienes la habilidad, ve solo y elimina a una tripulación pirata». Aunque estas personas hablaban en voz baja, los agudos oídos de Byakuya captaron cada palabra. Tan pronto como Smoker llegó, vio una multitud rodeando a Byakuya. «¿Qué hacen aquí en vez de entrenar? Son tan libres. Ya atraparon a todos los piratas de Logeto 1». Al escuchar el tono ligeramente severo de Smoker, la gente a su alrededor se dispersó inmediatamente y siguió con sus asuntos. Cuando Smoker vio a Byakuya, también se sorprendió por su apariencia juvenil. Sin embargo, no le prestó demasiada atención y en su lugar miró seriamente a los ojos de Byakuya. Byakuya también observó a Smoker, con su cabello corto y plateado, su camisa abierta revelando su pecho, un cigarro envuelto alrededor de su cintura y un Seaston Ejite insertado detrás de él. Fue uno de los pocos personajes marinos importantes que Byakuya encontró en la obra original. El fumador frunció el ceño. «Mataste al capitán Nezumi y a más de 100 de sus soldados en las islas Geku y Windmill, ¿no?» «Sí, lo hice», admitió Byakuya directamente, sorprendiendo a Smoker. «No tienes nada que decir. ¿No deberías darme una explicación razonable?» Matar a un capitán de la marina y a más de 100 marines es un delito grave. Logré silenciar este asunto. Si se hubiera informado, podrías haber acabado en Impel Down. Byakuya se burló. ¿Qué puedo decir? Querían matarme, así que los maté. Además, ¿no crees que se lo merecían? Los piratas de Arlong han oprimido la aldea de Kokoyashi durante más de una década, y muchas personas han muerto bajo sus manos durante estos años. Como capitán de la base de marines de Logeto 1, supervisas a todos los marines en el East Blue. Aún así, dejaste que este asunto se prolongara tanto. ¿No crees que estás muy involucrado en esto? Te ayudé a lidiar con las manzanas podridas en la marina, y ahora estás aquí para acusarme. Smoker se quedó sin palabras ante las palabras de Byakuya. Tras un momento de silencio, habló. «Tienes razón, tengo una gran responsabilidad en este asunto.
Pero puedes informar de este asunto y, por supuesto, nos encargaremos de quienes coluden con los piratas de Arlon. Con una risa despectiva, Byakuya se burló sin piedad. ¿Tu cerebro está lleno de basura? Smoker espetó. Cuidado con lo que dices, alférez Byakuya. Ahora estás hablando con tu superior. ¿Hablar? Ahora mismo, solo quiero hablarte con los puños. Antes de que las palabras de Byakuya terminaran, su figura desapareció de la vista de Smoker. En el siguiente momento, un puñetazo fue dirigido directamente a la cabeza de Smoker. ¿Tanta velocidad?, preguntó Smoker, asombrado. No esperaba que Byakuya fuera tan rápido. Si ese puñetazo impactara, seguramente causaría heridas graves, o incluso la muerte. El puño silbó en el aire con un sonido agudo, e incluso antes de que llegara, el fuerte viento que transportaba hizo crujir la ropa de Smoker. Aunque Byakuya era solo un alférez, Smoker no se atrevió a subestimarlo. Después de todo, la reputación de derrotar en solitario a más de una docena de tripulaciones piratas no era solo palabrería. Proviene de un luchador experimentado que había emergido de innumerables batallas. Pero aún así, Smoker se dio cuenta de que no podía evadirlo, por lo que inmediatamente activó su habilidad de fruta del diablo. El puño de Byakuya golpeó la cabeza de Smoker, y aunque todo el puño se hundió en ella, se sintió como golpear el aire vacío cuando la cabeza de Smoker se dispersó en humo. Sacándose a Stonehite de su cintura, Smoker atacó ferozmente, envolviendo a Byakuya por ambos lados. Final del capítulo.